El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Esta es la voz de alguien que cruza la calle, que saluda a sus amigos y también forma un fiestón. Alegre soy, con muchos soy como hermano, a todos tiendo la mano y hasta me tomo yo un ron. Me gusta el mar, las flores y mis canciones, por eso tengo razones que nunca voy a dejar. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nuestro invitado es el senador Arturo Char Chalhub, presidente de la Comisión de Presupuesto, la Comisión Cuarta del Senado de la República. Bienvenido a Congreso y Sociedad, doctor Arturo Char. Muchas gracias, Néstor. Complacido, y es un honor para mí estar aquí contigo. Para nosotros que esté usted acá. Doctor Char, ¿cuándo llega a Colombia la familia Char? ¿Dónde comienza esta historia de los Char, una dinastía tan influyente hoy en el sector empresarial y en la política colombiana? Sí, Néstor, en el año, comienzos de siglo, año 1918, 1920, mis abuelos toman la decisión de salir de sus países, en el caso de la familia Char, de Siria, de Damasco, buscando un poco liberarse de un régimen que de pronto no les permitía desarrollarse integralmente, económicamente, incluso espiritualmente, porque en ese sentido también eran una minoría que de pronto no tenía las mismas posibilidades que los musulmanes. Siria es un país principalmente musulmán y tomaron la decisión de venirse a Colombia a partir de un consejo de un amigo paisano que allá estaba por acá en estas tierras. Y viene el primer Char, Nicolás, un hermano menor de mi abuelo Ricardo, y muy rápido empieza a establecerse en Lorica, establecer su negocio y poco a poco empezó a enviar unas monedas de oro a sus hermanos, y pronto pues mis abuelos, cuando vieron esas monedas de oro allá, se vinieron todos a Colombia a establecerse. Entonces allí comienza una historia muy bonita y ya llevamos 3 generaciones de colombianos nacidos aquí. Pero usted es sirio-libanés por partida doble, tanto su padre es de origen sirio como su madre de origen sirio-libanés. Sí, mi padre es sirio-libanés y mi madre es de origen sirio, de ambas partes. ¿Y cómo se da esa fusión de esas dos familias? Allí en Lorica se conocieron, mi madre y mi padre eran primos hermanos. La familia Char, no había muchos descendientes de origen sirio, entonces los Char y los Chalhub inmediatamente al conocerse ahí en Lorica se integraron familiarmente. Entonces dos Chalhub se casan con dos mujeres Char que vinieron a Lorica. ¿Vinieron con esa misión un poco? Vinieron con la misión, sí. Los Char les hablaban de estas dos damas hermanas que estaban en Damasco, que estaban muy bonitas, que estaban solteras y que ellos se las querían recomendar para que se casaran con dos paisanas. Entonces se vinieron y se casaron acá en Colombia y echaron raíces acá. ¿Y su padre inicia actividades
comerciales en Lorica. ¿Cuál era su trabajo en aquel entonces, su labor? No, mi padre, esa es una historia muy, muy bonita e interesante que de pronto no todo el mundo conoce. Mi padre nace en Lorica y pronto, cuando termina la elemental, en Lorica no había, en ese momento no estoy seguro si había colegio bachillerato, y ya lo mandan a Cartagena, al Colegio La Esperanza, y lo mandan interno a que haga el bachillerato. Entonces, estando en Cartagena, terminando ya el bachillerato, él le pide a su papá que quiere estudiar medicina. Y en ese entonces, pues, mi abuelo ya se había mudado de Lorica a Barranquilla, donde tenía un pequeño negocio familiar en el mercado de Barranquilla. Y en ese sentido, mi abuelo rechazó la idea de mi padre de estudiar y le dijo que viniera a trabajar. Entonces mi padre se regresa a Cartagena y se inscribe en la Escuela Naval de Cadetes, porque él quería ser oficial de la Armada en esa circunstancia. Y mi padre ya llevaba año y medio en el curso de oficial, cuando mi abuelo sufre un accidente de tránsito, un accidente muy grave en la pierna, y mi padre era el mayor, tenía en ese momento ya 17 años y medio más o menos, y él de Cartagena, mi abuela lo va y lo busca, le solicita al comandante que le entregue a su hijo mayor para que al día siguiente fuese a atender el negocio familiar. Entonces mi padre de Cartagena trunca su sueño de ser oficial, de ser militar, y viene a Barranquilla a atender el negocio familiar. Y esa es la génesis de la organización, enorme organización que hoy dirige la familia. Esa es la génesis, porque ese pequeño negocio, que era una especie de miscelánea al principio, mi padre empieza a darle la vuelta y lo convierte en la primera farmacia, la primera droguería olímpica en la calle 30 de Barranquilla. Entonces allí nace toda esta historia que lleva más de 60 años en Colombia. ¿Y todos ustedes, sus hijos, son barranquilleros? Nosotros nacimos en Barranquilla, mi hermano Antonio, que hoy es presidente de Supertiendas y Droguerías Olímpicas, mi hermano Alex, que es muy conocido por haber sido alcalde de Barranquilla, y yo, que soy el menor. El menor, ya vamos a hablar de su trasegar por la vida, de sus pasiones, el deporte, la cultura, la música. Claro. Bueno, esta es una visión muy humana sobre Arturo Char, senador de la República, que nos presenta para esta ocasión una nueva versión de él como legislador, como hombre comprometido con la paz, inclusive, que es el gran propósito nacional, y como persona muy consagrada, ahora sí, a su oficio legislativo. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a unos mensajes institucionales y ya regresamos. ¡Ole, compadre! Venga, me ayuda a echar estos bultos al río. No, hermano. ¿Cómo que no, compadre? Eso es lo que quiere el patrón. El río quiere otra cosa. ¿Usted qué es lo que está tomando, compadre? Agua del río. El que nadie volverá a tomar si lo trancamos y le desviamos el cauce. Usted siempre me pone a pensar, compadre. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la autoridad ambiental. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas.
Esta es la voz de alguien que cruza la calle, que saluda a sus amigos y también forma un fiestón. Alegre soy, con muchos soy como hermano, a todos tiendo la mano y hasta me tomo yo un ron. Me gusta el mar, las flores y mis canciones, por eso tengo razones que nunca voy a dejar. Regresamos aquí a Congreso y Sociedad con el senador Arturo Char, presidente de la Comisión Cuarta de Presupuesto del Senado de la República. Hay tres grandes pasiones en su vida: la música, el deporte y la cultura. Hablemos de la música. ¿Usted ha llegado a tener una orquesta? Sí, Néstor. Fíjate, hay una vena muy fuerte, muy marcada en mi familia. Por ejemplo, te hablo de mi generación anterior. Tengo un tío que hoy es el presidente de la Organización Radial Olímpica, que son ya más de 27 emisoras en todo el país. Mi tío Miguel, más conocido en Barranquilla o artísticamente como Mike Char, que es, digamos, él realmente en su esencia es un artista y es compositor y ha compuesto muchísimas canciones que todos conocemos, los colombianos, y hemos bailado con ellas. ¿Algunas de ellas cómo se llaman? Por ejemplo, hay una famosa que cantó el Joe, que se llama Confundido. Otras que grabaron, por ejemplo, artistas como Juan Piña, Los Vecinos de Nueva York, Tengo, Amanecí Llorando. Entonces, por ese lado. Y después, en mi generación, bueno, también tengo un tío, Farid, que también le gustan los boleros y canta muy bien. Lo mismo que también tengo primos músicos, que son músicos de carrera profesional, como el caso de mi primo Simón Char o Henry Char en Cartagena. Entonces, yo también soy parte de, digamos, de ese ADN que lo llevo por dentro y que no lo puedo esconder y que tengo que, de alguna manera, compartirlo con mis amigos y compartirlo con la gente. ¿Su vocación inicial fue la música? No, pues sí, yo un poco compartía los estudios con la música. Cuando yo termino el bachillerato, posteriormente tengo la inclinación de estudiar música, pero no sé si de pronto no tuve el suficiente valor para tomar esa decisión de hacerme músico profesional. De pronto tuve algunos temores o dudas, y de pronto el mismo ambiente familiar donde mi papá y mi mamá, ambos trabajadores incansables, de pronto me daba un poco como de culpa de pronto dedicarme 100% a la música cuando en mi casa no se hacía otra cosa sino trabajar. Entonces tomé la decisión de emprender una carrera de administrador de empresas. Como administrador de empresas, ¿qué experiencias tiene? ¿Qué funciones y responsabilidades ha asumido en algún momento? Sí, en el año 94, después mi mamá estuvo 30 años al frente de una joyería, un negocio familiar que era de mi abuelo Antonio, que él lo manejó con su familia, con sus hijas, durante 20 años, 30 años. Después mi mamá estuvo 30 años ahí. Mi mamá sufre una enfermedad y fallece en el 94 y yo asumo la conducción del negocio familiar, que es una joyería en Barranquilla, y estuve allí durante más de 10 años al frente de la administración de la gerencia del negocio familiar. ¿Y en qué momento se convierte usted, supongo que por solicitud de su padre, en senador de la República? A ver, estando allí en la joyería, un día me llama mi papá, era presidente Andrés Pastrana, y me dice que presidente Pastrana quería invitarme a mí a la Embajada de Colombia en Londres.
Entonces a mi papá le pareció raro de que el presidente conociera de que yo estaba casado, porque en ese momento yo era el único casado. Mi papá le preguntaba, ¿pero estás seguro que es Arturo? O de pronto no será Antonio o no será Alex. No, es Arturo, el casado. Entonces yo me fui a Londres y estuve 2 años, casi 2 años, como primer secretario de la embajada en Londres. Entonces ese fue como mi primera exposición al mundo un poco distinto a lo privado, a lo público. Y luego regreso al país, me reincorporo nuevamente al negocio familiar, la joyería, y en el año 2002 finales asumo la presidencia del Junior de Barranquilla. Y quizá eso, a pesar de que el Junior es una entidad de alguna manera privada, o en ese momento sin ánimo de lucro, el Junior es algo muy público. Y entonces... será dicha del Junior, por supuesto. Claro, nosotros crecimos con el Junior en nuestra casa. Para mí el Junior es casi que un hermano más. Entonces, esa experiencia de haber sido presidente del Junior también me dio nuevamente otra exposición ya con la gente. El Junior es muy importante para la ciudad, para Barranquilla, para la región incluso. Entonces eso me fue posicionando hasta el punto de que de pronto mi papá vio en mí algunas condiciones de poderlo suceder en la política. ¿No le tocó nunca tener al Junior como campeón en su ejercicio como presidente de la organización? Bueno, no tuve la suerte, la verdad. En el 2002, cuando llego, ya estaba avanzado el campeonato, se iniciaban los 2 torneos por año. En ese año, en ese segundo semestre, terminamos por fuera de los 8. Incluso empezaba el tema de descenso y arrancamos el 2003 con problemas de descenso. Y hicimos un muy buen año en el primer semestre del 2003, llegando a la final. O sea, peleamos la final contra aquel Once Caldas, que posteriormente fue campeón de la Copa Libertadores. El Junior es la primera piel, la piel de los barranquilleros. Pero usted tiene una segunda piel, que es el Barranquilla Fútbol Club. Sí, cierto. Esa es su creación. Cierto, fíjate, yo después de que renuncio de la presidencia del Junior a finales del 2003, yo le expresé a mi papá que quería trabajar en las divisiones menores, que allí estaba el futuro. Entonces, de pronto, en ese momento mi renuncia, a pesar del buen desempeño del equipo económico, deportivo, incluso salieron muchos jugadores, jóvenes, que en ese momento nadie creía en ellos. Mi renuncia de pronto fue un poquito contradictoria, pero yo pensaba que yo podía ser mucho más útil en el tema de divisiones menores. Y en el 2004 adquirimos el derecho de participación del Barranquilla Fútbol Club y creamos ese equipo, le pusimos el nombre, le pusimos los colores, hicimos todo y nace en el 2005 el Barranquilla Fútbol Club y desde en esta corta vida que lleva, pues ha sido de alguna manera el espacio donde han nacido grandes figuras del fútbol colombiano hoy, como Teófilo Gutiérrez, como Carlos Vaca, Luis Carlos Ruiz, Vladimir Hernández, Yosimar Gómez y muchas figuras más. Entonces, la verdad es que es un vínculo bastante cercano. Sí. Bueno, aspectos relevantes, desconocidos para muchos, del senador Arturo Char, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya venimos a la parte final de nuestra entrevista, donde vamos a conocer algo de su pensamiento político, de sus responsabilidades como legislador y también de cuál es el futuro que él espera para su carrera y para su familia, aquí en Congreso y Sociedad. Ya regresamos después de unos mensajes institucionales.
Venga, compadre, ayúdeme aquí a subir esto para vaciar el agua de la fábrica. ¿Para qué? ¿Para seguir contaminando? Eso del río aguanta. Camina, le muestro. ¿Ha vuelto a ver peces? ¿Se ha podido bañar aquí? ¿Necesita más pruebas? No, compadre. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la autoridad ambiental. La corrupción no solo te unta a ti, también unta a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. Esta es la voz de alguien que cruza la calle, que saluda a sus amigos y también forma un fiestón. Alegre soy, con muchos soy como hermano, a todos tiendo la mano y hasta me tomo yo un ron. Me gusta el mar, las flores y mis canciones, por eso tengo razones que nunca voy a dejar. Senador Arturo Char, la música, el deporte, la cultura han sido sus grandes pasiones. Ya hablamos ampliamente de dos de ellos, de la música y del deporte. La cultura, ¿qué le interesa de la cultura? ¿Cuáles son las manifestaciones culturales que más lo atraen? ¿Cuáles son sus lecturas? Me gustan las novelas. Me gusta leer novelas, las historias. Hay novelas que me atrapan. Por ejemplo, últimamente un escritor catalán que se llama Carlos Ruiz Zafón. He leído ya como unos 4 o 5 libros de él. ¿Y El Mundo, uno de ellos? Hay uno, La Sombra del Viento. Hay otros... Y después hay como 3 novelas seguidas que no recuerdo. El Juego del Ángel es el último que leí. No, son muy, muy apasionantes. Y luego después también leo todo lo que va sucediendo en el mundo cotidiano. Como barranquillero, conoce la historia de la cueva y me imagino que será visitante de ese sitio, ¿no? Sí, en una época asistía mucho a la cueva, precisamente cuando trabajaba en el negocio. Después de cerrar el negocio, pasaba por allá y me tomaba alguito antes de irme a mi casa y me reunía con los amigos a jugar dominó, a conversar, a escuchar qué estaba pasando en la ciudad. Y se iba convirtiendo la cueva en ese lugar donde se conversa del junior, de la política, de la ciudad. Entonces, esos puntos, la cueva es un punto de encuentro muy bonito. Artistas y escritores barranquilleros, me imagino amigo y admirador de Shakira, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Shakira es un ídolo, digamos, del cual todos los barranquilleros nos sentimos muy orgullosos. Ella también es viene de una historia parecida, digamos, descendiente de inmigrantes libaneses. El papá de Shakira me vendía a mí relojes en la joyería. Y entonces, pero más... ¿Su apellido? Mebarak, sí. Mebarak. Entonces él venía y era una persona muy, muy querida y muy simpática. Todavía cuando lo veo por ahí en Barranquilla sigue siendo la misma persona, muy, muy, muy querida y muy carismática. Bueno, Arturo Char, versión 2014, es un senador muy diferente al que conocimos hace algunos años, después de que su padre le retornó al Congreso y ahora es usted quien retorna.
lo veo mucho más comprometido con los temas legislativos. De hecho, fue exaltado a la presidencia de la Comisión Cuarta, que es una influyente comisión del Senado de la República. ¿Cómo esa comisión tiene una responsabilidad básica que es la del presupuesto nacional? En esta vez, ¿cómo se construyó ese presupuesto? Entiendo que hubo un proceso diferente a como se ha venido haciendo siempre en el país. Sí, Néstor. La verdad es que yo, para contestar todas tus preguntas, pues, me he sentido muy cómodo en el tema de la discusión del presupuesto en la Comisión Cuarta. Considero que yo, por mi trayectoria, por ser una persona que toda la vida no he hecho sino ver a mi papá y a mi mamá trabajar y a mi papá hablar de gastos, de gastos de funcionamiento, de ingresos, de toda esta temática que es los gastos de inversión. Entonces todo esto para mí se me hace muy, muy fácil de poderlo contextualizar y ubicarme en el tema del presupuesto. Yo pienso que este presupuesto 2015 ha tenido una discusión muy importante en el sentido de poder nosotros y aumentar los gastos de inversión por primera vez. Es decir, poner a los gastos de funcionamiento a decrecer y aumentar los gastos de inversión, que es lo que realmente queremos. Yo creo que el país ya tiene que ir, Néstor, ir dando ese salto cuántico de ser más eficiente, o sea, en la cosa pública, no solamente a nivel nacional, sino territorial y por supuesto local. Y se requiere de mayor capacidad de gerencia. El Estado requiere de mayor credibilidad. Y Colombia está en un momento en el cual la economía está creciendo de una manera muy importante y nos estamos convirtiendo en un jugador. Entonces tenemos que digamos, estar a la altura de lo que viene para el país y de todo lo que estamos enfrentando, lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio, y cada vez tenemos que ser más competitivos. Entonces eso exige de que el Ejecutivo se mejore, de que el Ejecutivo cada día sea más gerente, de que nosotros los congresistas, por ejemplo, allí en la Comisión Cuarta seamos más concretos. Me gusta la Comisión Cuarta porque es muy concreta, porque es muy exacta. Allí no hay espacio para el discurso político y demagógico, sino que realmente tenemos que hablar con cifras y con resultados. Entonces eso me hace sentir bien en este nuevo periodo. ¿Y usted cree que el Congreso, con su acción legislativa, está aportando a la paz de Colombia, que está trabajando y buscando con tanto empeño el presidente de la República? Sí, el presidente es el líder de esta apuesta. Es una apuesta del cual él lleva la bandera y nosotros estamos, digamos, al lado de él, esperando y aspirando de que esto llegue a puerto seguro y de que esto le va a traer beneficios a todo el país. Esto va a permitir de que Colombia sea un destino mucho más atractivo de lo que es hoy, para que vengan las inversiones, para que se abra el mundo. Y en ese sentido, pues, estamos apostando, Néstor, de manera fraterna, de que nuestro país pueda salir finalmente de este conflicto. 112.000 electores avalan su presencia aquí en el Senado de la República. ¿Cómo espera cumplirlos? ¿Qué esperan ellos de usted y cómo quiere que lo recuerde después de esta legislatura? Sí, yo creo que mi gran contribución está en lo que te dije anteriormente. Nosotros hemos logrado demostrar desde mi padre, desde mi abuelo, pasando por mi papá, lo que hizo Alex gerenciando la alcaldía de Barranquilla,
de poder imprimirle también aquí al Congreso todos estos elementos y digamos que son necesarios imprimirlos también en la cosa pública. Nuestro país viene en una transición. Yo creo que cada vez más quienes actuamos en política necesitamos también mostrar que tenemos capacidad ejecutiva y capacidad gerencial. Y al país todavía le hace falta recorrer ese camino de ser mucho más eficaces en la ejecución, de ser mucho más eficientes, de hacer las cosas en menor periodo de tiempo, con menos gente, con menos gastos de funcionamiento, como se hace en la empresa privada. Entonces, esos son los criterios que yo creo que podemos irle introduciendo poco a poco a la escena política nacional desde el Congreso. Muchísimas gracias, doctor Arturo Char, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. No, gracias a ti, Néstor, por la invitación y espero tenerte por Barranquilla pronto. Un perfil humano, profesional, legislativo de Arturo Char Chalhub, presidente de la Comisión Cuarta del Senado de la República, senador por Cambio Radical y una figura que seguramente va a dar mucho de qué hablar en los próximos años para el país político y para el país nacional. Muchísimas gracias a ustedes, amables televidentes. Los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.